con el video. Podemos ver casi como que queda como un desierto, el centro de Gaza. Hemos visto entonces lo que corresponde a lo que estamos viviendo. Veamos el título de este programa: Palestina, el martirio continúa. Es evidentemente una referencia, quizás incluso religiosa, porque efectivamente Gaza, Cisjordania, que es Palestina, es la tierra ancestral de los profetas. Lo hemos dicho ya anteriormente, pero vale recordarlo, porque nos acercamos a una celebración a nivel mundial del nacimiento de Jesús, el profeta, el Mesías, en la religión católica, cristiana. Pues bien, el pueblo de Gaza, el de Cisjordania, vive en su propio martirio. Hoy vamos a tratar de discernir cómo este martirio está vinculado a este ataque que Israel hace contra Palestina, en donde se expresa claramente lo que es un modelo de exterminio fascista y apropiación de naciones. Naciones dicho en plural, porque esta forma de exterminio y de acción directa en el territorio y asesinato masivo a la población es casi como un modelo que se empieza a generalizar. Y lastimosamente estamos quizás cerca de una repetición del modelo, porque a final de cuentas son los mismos los que dirigen estos procesos de genocidio, de captación de recursos, de destrucción de los territorios. Lo podemos vivir en Venezuela. No va a ocurrir, por supuesto, porque para eso está la dignidad de los pueblos, pero no hay que descartar. Es por eso un poco vamos a conocer cuál fue este modelo, cómo se dio, y descubrir o constatar que el martirio continúa. Veamos la siguiente diapositiva. Ahí sí puedo aparecer en imagen, yo también. Vamos a ver algunos textos y también imágenes. Esta es una imagen en donde podemos constatar lo que el título del propio organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente, como lo denominan normalmente, dice: el informe de situación número 198 de la OPS sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada. Ocupada en el sentido que está ocupado militarmente, a pesar que se asume, es Palestina también. Incluye Jerusalén Oriental, que deberá ser más temprano que tarde la capital del Estado palestino. Y aquí estamos viendo algo que se ha convertido ya en una generalización en el territorio principalmente de Gaza. Tiendas de campaña improvisadas de palestinos desplazados en Khan Yunis. Y esto es reciente, es de noviembre de 2025. Así están distribuidas, luego de circunstancias que vamos a ver por qué se derivó a esta generalización de tiendas de campaña y que están paulatinamente distribuidas en todo el territorio de Gaza, pero insuficientes ante tanta movilidad y tanto desastre de tanta población, cerca de 2 millones de habitantes que eran de Gaza, porque se ha reducido. Vamos a ver parte de eso también. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces qué pasa actualmente en Gaza. Ese mapa que ustedes están viendo ahí. Ponme la imagen mía también. Y ahí me vas distribuyendo. Entonces vemos que en este mapa damos constancia de cómo fue el llamado acuerdo para que se detenga el fuego, que se detenga la confrontación, o mejor dicho, que se detenga la intervención militar genocida de Israel. Y este acuerdo que fue propiciado por
Trump, el presidente, determinaba que había una línea amarilla, denominación un poco extraña, pero no muy original. Cuando se dio la partición de Palestina en 1948, se pusieron líneas, pero eran líneas casi como puestas en el papel, pero en el territorio fueron absolutamente pasadas de alto, porque los israelíes, los sionistas, continuaron ocupando el territorio. Tal es así que, así como estamos viendo aquí, esto es Gaza. Y la sección amarilla, que es casi el 58%, está todavía en manos del ejército de Israel. Pero veamos algo más, porque como se afirma en el texto, hay ataques militares israelíes cerca o al este de la llamada línea amarilla. El acceso al mar continúa prohibido. En la zona más allá de la línea amarilla, donde el ejército israelí permanece despejado, más del 50% de la franja de Gaza. Siguen los bombardeos, explosiones diarias de edificios, porque siguen destruyendo edificios. Ya vamos a ver las razones. El acceso de la ayuda monetaria ha sido totalmente insuficiente. No dan apertura real para que entren cientos y cientos de camiones esperando en la zona de Egipto para ingresar a Gaza. La infraestructura pública y las tierras agrícolas continúan siendo restringidas y totalmente prohibido poder, con el caso de las tierras agrícolas, asumir las actividades agrícolas, que están totalmente diezmadas. Y desde el 23 de noviembre de 2025, que se dio el llamado alto de fuego, fueron asesinados 280 palestinos mediante drones, misiles dirigidos. Vamos a ver también cómo los dirigen, quién los dirige. Ahí 672 resultaron heridos y se recuperaron 571 cadáveres de entre los escombros, que ya lo habíamos mencionado en la prensa internacional, que habían muchos más muertos, y algunos de esos estaban efectivamente en los escombros de los edificios que destruían, y que en el video vimos como secciones grandes del centro de la ciudad de Gaza y de las otras ciudades y zonas de Gaza estaban realmente destruidas. Y de estos 571 cadáveres incluye 61 niños, 67 niños, que considerando el tiempo transcurrido, ahora se asume que son 2 niños por día mueren actualmente, a pesar que hay cese al fuego. Claro, el cese al fuego viene del lado de los palestinos, que están cumpliendo el acuerdo de cese al fuego, pero los israelíes siguen bombardeando. La siguiente. Ya. Ahí tenemos, según la OCHA, que es del Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, entre el 7 de octubre del 2023 y el 11 de noviembre de 2025, los datos nos dicen lo siguiente: 995 palestinos, entre ellos al menos 219 niños, fueron asesinados en Cisjordania. Ojo, no estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Cisjordania, que es el otro territorio de Palestina. Pero este dato demuestra una tesis que la hemos planteado desde este programa, desde prácticamente al inicio de este proceso de genocidio en el 2023, que se estaba configurando no solo una intervención militar por se, sino también una suerte de destrucción del territorio para dejarlo liberado, en el caso de Gaza, para futuras inversiones, principalmente inmobiliarias. Pasaron 2 años y lastimosamente eso fue así. Lo dijo abiertamente Trump cuando habló de la famosa Riviera en Gaza. Eso se necesitaba sacar pueblo y sacar todo lo que estaba sobre el territorio, edificios, dejar limpio el territorio para poder construir, para hacer una riviera. También está señalado que de estos palestinos,
189 palestinos y de ellos 46 niños fueron asesinados tan solo desde principios de este año 2025. El 21 de noviembre las fuerzas israelíes mataron a tiros a 2 palestinos. Esto tiene una significancia, porque fue a niños al norte de Jerusalén y durante una operación de las fuerzas israelíes en la zona, sin ningún motivo, sin ninguna razón. Pero esa es la dinámica natural de estos belicistas genocidas que son antimorales. O sea, no solo que no respetan la vida, no respetan los principios más elementales del ser humano. La siguiente. Y sigamos viendo el tema de Palestina referido a este territorio de Cisjordania, porque aquí se está cumpliendo algo que se veía venir. Lo habíamos dicho ya asimismo, que a la par que en Gaza se estaba adelantando la destrucción de territorios, de edificios y la expulsión de la población, en el caso de Cisjordania, eso lo habían hecho, pero lo habían hecho al transcurso de décadas. En Gaza se han tomado 2 años, pero en Cisjordania, a pesar de que ya han vivido décadas de situaciones de violación de sus derechos, de sus vidas, de su actividad productiva normal, siguen ahora exacerbando a mayor fuerza en Cisjordania, y los colonos incluso participan en esas matanzas. ¿Contra quiénes? Contra los agricultores. Miren lo que tenemos de ahí. A principios del año 2025, las fuerzas israelíes comenzaron una brutal incursión en Cisjordania en 3 campamentos principalmente, de Jenin, Tulkarem y Nurshams, que provocó el desplazamiento, una de las más largas y extensas de Cisjordania, desde 1967. O sea, lo que estamos ahora viviendo en Cisjordania es la reproducción cada vez más atroz de lo que en décadas anteriores ya se hizo. Según estimaciones de este organismo de las Naciones Unidas, al menos 31.000 personas refugiadas de Palestina siguen desplazadas de sus hogares desde entonces. No pueden regresar porque son sacados de su propio territorio, de sus tierras, de sus zonas de olivos, de su producción. Y algunas ya no pueden regresar porque no tienen a dónde llegar. Y entre ellos, de estos 31.000 personas palestinos, 12.000 niños. Es como que se concentra la inmundicia humana en quitar, destruir la vida misma, las condiciones de la alegría que da cualquier niño, de los palestinos. El martirio continúa. La siguiente. Y cuando decimos que el martirio continúa, tenemos datos asimismo absolutamente preocupantes, porque este organismo de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano oriente proporciona servicios y se quedó sin alimentos a finales de abril. O sea, este organismo de las Naciones Unidas entrega, dado la generalización del hambre, que es otra forma de estrategia de guerra de los sionistas, y ellos entregan alimentos para que la gente no se muera de hambre. Pues bien, tal como ahí se señala, para abril ya de este año, este organismo que se encargaba o se encarga o se debería encargar de estas dinámicas de apoyo humanitario, sencillamente no le permiten ingresar alimentos, tienen excluido. Y así tenemos que ya son 9 meses, desde el 2000 de marzo de 2025 se presenta esta situación. Y esto se hace más complejo porque de por medio se está presentando que miles de gazatíes no cuentan con un refugio en condiciones para el invierno. El frío en Palestina, que incluso también hay nieve en sus momentos, como son diciembre principalmente, parte de enero, como en otras partes del norte del planeta, pero las poblaciones gazatíes se han quedado sin dónde dormir, dónde guarecerse, dónde protegerse. Y no solo eso, sino limitados incluso en ropa, en forma de protección ante el frío intenso. Esto va a producir
otras muertes más. O sea, ya no necesitan tirar misiles, van a esperar que la naturaleza destruya la vida de los palestinos. El martirio continúa. La siguiente. Y sigamos dando datos. Yo sé que es, lastimosamente para nuestra conciencia, para nuestra formación occidental, para esta incidencia que tienen los números en nuestras vidas, hay que aportar con números. Y este es otro número. Al 19 de noviembre, estamos hablando hace 2 semanas, de este año, 77.000 personas fueron desplazadas y estaban en 86 albergues, campamentos, como se dice, y que no son suficientes. Se necesita quizás 300 más de estas modalidades en donde pueden guarecerse, protegerse, vivir en condiciones obviamente difíciles las familias palestinas. Pero además de eso hay una crisis de la educación porque el 93% de los edificios escolares de la Franja de Gaza, 526 de 564 sufrieron daños e impactos directos y ya no funcionan. Vale señalar porque esta estrategia no solamente es de matar, sino de impedir que se dé la formación, el desarrollo cognitivo, el aprendizaje. O sea, es una destrucción también de la cultura. No solo destruyen vidas, sino que los que logran sobrevivir, los niños en especial, se les va a destruir su capacidad de acceder a los conocimientos del desarrollo de la humanidad. Conocimientos técnicos. El pueblo palestino es uno de los pueblos más desarrollados en cuanto a número de profesiones con respecto a los pueblos árabes. Y es porque a pesar de las circunstancias de vida que han tenido, han logrado superarse. Es como un ejemplo un poco cercano a nuestro mundo, referido a los indígenas, que a pesar de circunstancias de explotación, miseria e imposiciones contra sus derechos, han sabido salir adelante. Y ahora tienen muchos profesionales, mucha gente formada y evidentemente actuando en los ámbitos de la sociedad y de la economía con una gran capacidad. Finalmente, sobre este punto, sucede que los organismos internacionales de apoyo, que son humanitarios, de ayuda al pueblo, les tienen prohibido el territorio ocupado militarmente, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. Entonces hay una suerte de estrategia de destrucción de la vida. Digamos, los que no pudieron matarlos con misiles, con drones o con hambre, sencillamente les destruyen quienes podrían aportar, ayudar, proteger, en especial organismos de las Naciones Unidas que están haciendo una labor compleja porque han muerto muchos de los funcionarios, de los empleados, de los profesionales, doctores principalmente, cerca de más de 1.000. Más adelante tenemos el dato. Sigamos a la siguiente. Pero hemos hecho esta presentación de datos, vamos a ver ahora en esta diapositiva que se está colocando, hacer una evaluación, porque la propuesta de los 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra en Gaza se asumía que iba a ser respetada. Después hablaba el amo del mundo. No olvidemos que él, como lo hemos mencionado antes, él estaba asegurándose tener el control de Gaza. Y el plan de paz que presentó Trump, como ya lo analizamos en una ocasión, era prácticamente el convertirse en un nuevo emperador. Y convertir a Gaza, que no hay que poner a un lado esa afirmación supuestamente loca o tonta, o de un payaso, no es de un payaso, de hacer una riviera. Miren los datos, para ver el tema, si se está o no cumpliendo el plan de paz. Primero afirmaron y están en esa línea, siguen atacando a los cazatíes, a la resistencia, a cuenta de que el acuerdo de paz implica que sea una zona libre de terrorismo y de desradicalización. O sea,
que sean poco observados, quién sabe. El asunto es que están planteando abiertamente, porque terroristas lo dicen a cualquiera que están en contra de sus propios intereses, de los norteamericanos y de los sionistas. Y no, que no sean radicales, está diciendo que no protesten, que no den resistencia. Y miren ustedes, lo hemos visto, es abiertamente la propuesta de un personaje que se ha hecho millonario a través de ser de inmobiliarias poderosísimas, que Gaza será reurbanizada. Claro, han destruido el territorio, han destruido los edificios, será reurbanizada. Necesitaban destruirlo para reurbanizarle al estilo occidental. Supuestamente las fuerzas israelíes habrían que suspender sus operaciones militares. No lo han hecho. Siguen bombardeando, siguen destruyendo. Que se liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y ya vinculado a su vez de 1.700 gazatíes. Esto se fue cumpliendo un poco con dificultades, pero ahí era un intercambio, o sea, tenía que hacerse, porque o si no ellos no se les devolvía a quienes los tenían retenidos, la resistencia palestina en Gaza, y a la inversa, los palestinos no accedían a una situación o a una solicitud que lo han hecho siempre, de que se libere a los presos palestinos, la mayoría sin ningún juicio, ¿no? De hecho ya acusados de cualquier estupidez con tal de tenerlos encerrados. Y así tenemos otras claras referencias de lo que no se está cumpliendo. Solo nos detendremos entre estas en lo que dice, lo que es el punto 8 realmente. Ahí está 89, es 8. Gaza será gobernado por un comité palestino tecnocrático y apolítico, integrado por palestinos cualificados y expertos internacionales. O sea, están diciendo el gobierno que debe tener los palestinos, pero lo están poniendo ellos. Presidida además bajo la supervisión de una Junta de la Paz. Una cosa, o sea, no solo que ponen un gobierno, sino que además lo supervisan. Presidida por el nuevo emperador, Donald Trump. Sí, está escrito, no es una mentira nuestra, es real. Y en el mismo texto del punto 8, al final dice, para favorecer la atracción de inversiones. O sea, una propuesta abiertamente de imposición de un gran negociado capitalista en el territorio palestino. Pero no solo eso, sino que dice que tiene que haber la zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso. O sea, viva la fiesta para los transnacionales de los empresarios. Dicen que incluso ya están negociando a quienes se les entrega tierras, negocios de inversiones que se van a hacer. Y en el punto 3 se complementan que tiene que haber una economía próspera. Y lo más absurdo, que además de estos organismos que hemos mencionado, Estados Unidos ha planteado abiertamente, y está en el texto, que Estados Unidos con sus socios árabes e internacionales desarrollar una fuerza internacional de estabilización, FIS, que capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas. Eso ya lo han planteado, lo están supuestamente conformando, pero lo que están diciendo en buen ramazo, aquí ya no están fuerzas militares israelíes, van a ser nuestras propias fuerzas. ¿Cuáles? La de Donald Trump, Estados Unidos y sus aliados. No dice estados soberanos que se juntan para la protección de la paz, un poco como fue la propuesta de Petro. No, están diciendo una constitución de una fuerza militar para controlar la población palestina, para imponer este gobierno medio realmente estructurado en forma rastrera, impuesta por terceros, y de una junta de paz presidida por Donald Trump. Bueno, y así tenemos otros elementos que nos dan una pauta, un criterio de que muchos de estos aspectos están en crisis. La siguiente, sí.
No, está bien. Esa misma, ya. Y aquí tenemos, no vamos a desarrollar todos estos cuadritos, nos vamos a detener solamente en esta, lo que yo damos son los 8 ejes estratégicos para un poco evaluar, analizar y ver las perspectivas de futuro, teniendo en cuenta que tiene que haber un equilibrio estratégico militar. Veamos, en el caso de este acuerdo que termine la confrontación supuesta militar o parar el tema del fuego en Gaza y en Cisjordania, vemos por lo que hemos descrito que no hay un equilibrio estratégico que sea favorable a Gaza. O sea, se ha impuesto, sí, una línea abiertamente militar, hemos indicado, y eso evidentemente es un retroceso a lo que antes se había tenido. Pero vamos a ver en esta estrategia militar, en donde no hay un equilibrio, porque hay una imposición de la fuerza militar en el territorio, está asociado a lo que ha sido ya una constante en los últimos años, incluso en esta intervención militar en Gaza. Y sobre eso un poco nos vamos a detener, aparte de los ejes estratégicos que son referentes para análisis más amplio, más completo. La siguiente. Y para tener una referencia, porque nos vamos a concentrar en un aspecto de lo que es la estrategia de guerra, el modelo de intervención y cómo esto se está replicando, reproduciéndose en otras partes del mundo, y en particular contra Venezuela, Colombia y quién sabe, contra otros países de la región, incluso el Ecuador. Para tener una referencia de esto, partamos de un referente histórico ya en este caso, Snowden, un experto analista del organismo de inteligencia más avanzado y complejo que tiene el mundo occidental, el NSA, norteamericano, quien decidió bajo una clara toma de conciencia humana, diríamos, salir de eso y actualmente logró estar y ser protegido y tener asilo en Rusia. Pues Snowden puso sobre el conocimiento de la humanidad que había un acuerdo de los organismos de inteligencia de 5 países que intercambiaban o se intercambian información, que procesan información, que además con unas características espeluznantes, también vamos a ver de eso. Y estos organismos de inteligencia eran los de, obviamente, Estados Unidos, Reino Unido, que son los 2 más importantes, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Se les llamó los 5 ojos, y que cubren todo el territorio del planeta. Ahí está señalado un libro, que es este que tenemos aquí. Y en este libro se hace referencia a algo que es sumamente importante tenerlo presente. Porque estos organismos de inteligencia vinculados a estos países se plantearon en el 2005, eso fue algo que puso en evidencia Snowden, que quien dirigía en ese tiempo el organismo de inteligencia de Estados Unidos, que fue el jefe de la inteligencia más poderosa de la historia de la nación, tenía un lema personal: recogerlo todo, que transmite a perfección la finalidad fundamental de la NSA. Su práctica era que recopilar inteligencia de señales relativas a la ocupación de Irak, que fue la experiencia inicial de esta estrategia informática vinculada a la inteligencia militar norteamericana. Lo quería todo, dice uno de los testimonios. Todos los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y los emails de los iraquíes que los poderosos ordenadores de la agencia pudieran captar. O sea, cambió en forma absolutamente total el criterio del manejo de la información. Antes de Alexander y antes de estos organismos y antes de los 5 ojos que me he mencionado,
La inteligencia orientada a obtener información era escogiendo objetivos. Las personas de interés le hacían seguimiento, allanamiento, cualquier actividad con tal de tener toda la información completa del individuo considerado peligroso a los 5 ojos que hemos hablado. Alexander planteó, gracias al desarrollo de la tecnología, del Internet, del mundo digital, que no había que necesariamente seleccionar un objetivo en particular, sino obtener toda la información de todos los habitantes de una región, de un país, toda la información, y al revés. Y como se tiene la información completa, o sea, lo que ponen en los correos, lo que hablan en sus celulares, de lo que captan estas modalidades de Alexas, todo lo que se pueden captar, procesan, activan los celulares para fotos sin conocimiento del propietario. Toda esa información es recogida a nivel mundial y más en especial en regiones donde van a hacer intervenciones militares. Y de ahí recogen. Habrán 1 millón de habitantes de una región y tienen la información de todos. Y ahí recogen la información de a quien le interesa, o es al revés entonces. Y eso es una forma de entender cómo se manejaba esta inteligencia. Esto lo denunció Snowden. Y ahora vamos a ver en qué consistió al presente. La siguiente. Porque tenemos lo que es la principal empresa que hace ahora, ya estamos hablando del 2005, ahora estamos 2025, han pasado 20 años. Obviamente ha habido un incremento, un desarrollo realmente inmenso de las capacidades de acceder, de obtener información y procesar la información a través de estos organismos. Ahora, Palantir es una empresa privada que el ecosistema que convierte, Palantir es el ecosistema que convierte los datos en armas de la nueva fase capitalista. O sea, el desarrollo del capitalismo. Parece ser una especie de lema muy propio de la izquierda, pero no, en este caso tiene mucho condumio. Gaza representa esta referencia. Convirtió todos los datos, principalmente de la resistencia palestina, para destruirlos y matarlos. Y para eso utilizaban inteligencia avanzadísima, lo que ahora es la inteligencia artificial. Y en la empresa mayor que ha desarrollado estos mecanismos y estas técnicas es Palantir. Es la principal empresa que está asociado a los organismos de defensa y de inteligencia de Israel y que le han aplicado la tecnología, la inteligencia artificial, sobre el escogitamiento de objetivos, tanto de personas como también de lugares y sitios. Y ahí direccionan sus intervenciones. Y también conocen toda la información de la persona y de lo que ocurre en un lugar, en una empresa, en un sistema de información que está asociado a la vida cotidiana de personas, de empresas, de industrias, etc. Vamos a ver un poco más cómo es este Palantir. Miren estas imágenes, la siguiente por favor. Ahí tenemos Marco Rubio, secretario de Estado, a cargo del tema también de la seguridad, muy conocido en las tierras tanto de Europa, donde está yendo permanentemente por los temas de Ucrania y los temas de Palestina, pero también por la América Latina, por los temas de Venezuela. Y dice textualmente esta fuente que facilitar la cooperación en materia de inteligencia, Palantir y DataMin también podrían desempeñar un papel en la coordinación de seguridad entre Estados Unidos e Israel en Gaza. De hecho, entre las recomendaciones claves del plan de Trump se encuentra el traslado masivo de palestinos desde las zonas de Gaza bajo el control de Hamas a complejos dentro de los enclaves ocupados por Israel.
y la colaboración con las tropas y agencias de inteligencia israelíes para gestionarlos. Y lo que estamos viendo físicamente ahí, ustedes verán que está el mapa de Gaza en la parte de atrás. Los que están ahí no son los que dan los tiros, son los que direccionan los drones, son expertos informáticos que obtienen toda la información, aunque ellos no lo deciden, sino hacen una especie de supervisión, porque la inteligencia artificial prácticamente está ya decidiendo a quién atacar, cómo atacar, qué dron ponerlo en el aire, en qué momento se dispara, cómo van el tema de los misiles, porque ya tienen una información completa, o sea, es casi autónomo. Y claro, lo que dice claramente que las empresas de vigilancia impulsadas por la inteligencia artificial buscan una parte del botín de Gaza. Y este centro que estamos viendo es un centro que es un complejo militar estadounidense en Israel. O sea, están trabajando, tienen un centro y es de Palantir. Y este es un dato de un investigador, Sofía Gottfried, del 28 de noviembre, de hace pocos días, donde pone en evidencia que hay un centro, un comando central con participación de expertos técnicos, informáticos y otros, vinculados a la Fuerza de Defensa israelí y bajo la asesoría completa y presencia incluso de americanos, de militares y expertos, y muchos de ellos también de sectores empresariales, de sectores privados. La siguiente. Con esto queremos un poco concluir, en el sentido de que en estas líneas de estratégicas que estamos señalando, una de las formas de tratar de lograr superar esta dinámica genocida y criminal es la unidad de los pueblos, la convergencia para la defensa de de Palestina, en donde ustedes pueden observar ahí, ha habido en muchas partes del mundo, a raíz del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 29 de noviembre, muchas organizaciones que están ahí señaladas participaron en el caso de Guayaquil, como hicieron también en el caso de Quito, la propia Embajada de Palestina, acá en Ecuador y de otras partes del mundo. Y la frase un poco que demuestra el nivel de confluencia es: todos somos Palestina. La siguiente, y con esta nos despedimos. La siguiente. No se olviden, es importante tener de parte de cada uno de ustedes el poner me gusta, el like que le llaman, y también compartirlo. Mientras más vean, este programa se sostiene, se mantiene y se desarrolla. Un saludo inmenso. Gracias por su atención.